Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Miqueas. Si no sabe dónde está el libro de Miqueas, por eso le digo que necesita abrir su Biblia más seguido. Miqueas, capítulo 6, verso número 8. Esta parte de la escritura en un sentido es una continuación, aunque están ligados la prédica que el mensaje que yo le compartí la semana pasada y pero bueno, también tiene ahí, dice el 6:8, oh hombre. Cuando habla de oh hombre, no nada más se refiere a los hombres, ¿verdad? Porque a lo mejor algunas señoras dicen, ahí te hablan. No, no es para todos nosotros. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién está hablando? Está hablando, ¿verdad? El Señor, está hablando Dios a través del profeta Miqueas. Está hablando lo que Él dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Si Dios dice que algo es bueno es porque es bueno, ¿verdad? Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? O sea, que algo pide Dios de nosotros. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias en esta mañana por todo lo que tú eres en nuestra vida. Gracias por lo que deseas hablar, Señor, y hacer. Señor, estamos aquí con fe. Yo estoy predicando esta palabra con fe, creyendo, Señor, que al sembrar esta buena semilla, corazones son cambiados, Señor. Y yo sé que cada uno también la recibe con fe en su corazón, creyendo que esta palabra tiene el poder de cambiar por completo nuestras vidas. No menospreciamos tu palabra, no la tomamos en poco, Señor. Toda tu palabra es tan importante para nuestra vida y queremos tener corazones atentos, dispuestos, Señor, para poder recibir esta preciosa palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, revélate a nuestras vidas, Señor. Si alguno viene en este día turbado, enojado, preocupado, cansado, yo no sé qué, Señor, yo te pido que cada uno hoy pueda someter sus pensamientos, todo su ser, a la obediencia a Cristo Jesús, para que con un corazón atento, dispuesto, hambriento, Señor, podamos recibir tu palabra. Yo te doy gracias en este día por lo que eres en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra con integridad, Señor. Espíritu Santo, muévete y haz lo que quieres, y también, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos a que con un oído abierto y un corazón dispuesto podamos, Señor, hoy recibir lo que tú deseas hacer en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le puse este mensaje, el Evangelio demanda una respuesta de tu parte. La escritura está llena, ¿verdad? Yo quiero que ponga ahí una separación en Miqueas 6, verso número 8. Ahí póngale una separación. Y bueno, quiero ir tantito ahorita al Nuevo Testamento, al libro de Mateo. Pero bueno, la palabra nos habla en muchas ocasiones como Jesús, estando en esta tierra y andando ahí en diferentes lugares con diferentes gentes de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, en un sentido, capacidades tanto intelectuales como gente que no eran con estudios, diferentes gentes. Y en medio de todo esto, yo veo que siempre, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Lo que Jesús hizo, ¿verdad? Siempre demandó una respuesta del que lo recibía. Ya sea una respuesta antes de recibirlo, por ejemplo, los milagros que el Señor había dado, o una respuesta después que lo habían recibido. Yo no sé cómo haya sido su caso, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, ¿verdad? Algunos veníamos con alguna necesidad y la respuesta que tuvimos ante escuchar la palabra fue tener fe en el corazón. Y cuando vino esa fe en el corazón, entonces Dios actuó en nuestra vida y algo poderoso sucedió.
Algunos otros, ¿verdad? Dios hizo un milagro, tú ni supiste cómo fue, Dios lo hizo y después de que Él hizo te diste cuenta que había un Dios poderoso y empezaste a responder a la palabra que Dios te había dado. Pero algo muy importante es que Dios demanda una respuesta todos los días en nuestra vida. La palabra nos habla, este evangelio, que son buenas nuevas, las buenas noticias que nosotros recibimos cada vez que abrimos la palabra, demandan una respuesta de nuestra parte. Yo le decía, ¿verdad?, que muchas veces Dios se mueve sobrenaturalmente cuando nosotros respondemos en lo natural, en aquello que Dios nos está hablando. Y a veces son cosas muy sencillas, pero si no hacemos esas cosas sencillas, estamos estorbando a todo lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros podamos responder a la palabra. Usted no viene nada más a sentarse y escuchar algo sin que la palabra demande una respuesta de su parte. Dile a la persona que está a tu lado, responde a la palabra hoy. Siempre, yo encuentro en la palabra, siempre Dios habla algo y nos lleva a un punto de decisión. Nos lleva a un punto en el que, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Y el problema muchas veces es que creemos que nada más venimos a recibir un buen mensaje o a recibir una palabra que digas, wow, qué padre estuvo. O hoy no estuvo tan padre, o hoy no me gustó mucho. Pero realmente no se trata de eso, eso no es lo importante, sino que ante la palabra que hemos recibido, ante la instrucción que hemos recibido, podamos nosotros tomar una decisión y responder a lo que Dios ha dicho. Entonces yo le he leído Miqueas 6, verso 8, porque yo me encuentro en la palabra que el Señor pide algo de nosotros. Y muchas veces eso se nos olvida. Así como hay un énfasis, ¿verdad? Y muchas veces a los niños les enseñan sus derechos y los derechos de los niños. Y cuánto ha habido campañas hablando acerca de los derechos de los niños. Muchas veces no les enseñan también las obligaciones de los niños, ¿verdad? Hay campañas de los derechos, pero no hay campañas de las obligaciones, ¿verdad? Entonces a veces parece que en la iglesia hubiera algo así como que me interesa mucho saber lo que Dios hace por mí y quiero que Dios haga todo lo que Él dice que va a hacer por mí, pero nos olvidamos de lo que nosotros tenemos que hacer en respuesta a esta palabra. Nos olvidamos y mire, como pastor me toca en el sentido de ubicarle, ¿verdad? Y así como un padre a un hijo, ¿verdad? Le dice, mira, sí, pero arregla tu cuarto, ¿no? Sí, pero ¿cómo están tus calificaciones? En un sentido, equilibrarle. Y esta es una palabra, la palabra nos está hablando de una respuesta. Nunca la respuesta ante este glorioso evangelio ha sido la indiferencia. Por favor, sacúdase toda indiferencia. La indiferencia ante la palabra es menospreciar esta palabra, es menospreciar lo que Dios ha hecho. Cuando yo me siento y nada más escucho y como que, ¿cómo estuvo? Estoy menospreciando la palabra. Porque no importa si me gustó o no, sino qué instrucción Dios me ha dado. ¿Y qué voy a hacer con esa palabra que Dios me ha dado? Entonces nosotros tenemos que entender que esto es algo importante. Algunas veces antes de lo que Dios va a hacer, está pidiendo una respuesta de tu parte. Algunas veces Dios ya ha hecho algo y con eso que Dios ha hecho, Él te está diciendo, ¿qué vas a hacer? Creo que es una combinación. Hay momentos que Dios aún no ha hecho algo en nuestras vidas y está demandando que tengamos fe, que podamos obedecer a lo que Él ha dicho. Algunas otras veces Dios ya lo ha hecho y como consecuencia tenemos que seguir hacia adelante. Por ejemplo, nada más algunos, Mateo 8, verso 14 y verso 15. Dice la palabra, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y dice la escritura, el verso 15, y tocó su mano. ¿Tocó la mano de quién? De su suegra. Dice, y la fiebre le dejó.
Dios a veces en su palabra encontramos así milagros, dice, puso su mano, le tocó y dice, y la fiebre le dejó. Pero luego dice, y ella se levantó. Dígalo conmigo, y ella se levantó y le servía. Me encanta la palabra porque en una frase, en 5 o 6 palabras, está hablando de la respuesta de una persona ante lo que Dios había hecho. Ella estaba con una necesidad. Viene Jesús, pone su mano, la sana, pero no la levanta en un sentido. Dice la Escritura, ella se levantó y luego dice, y le servía. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? Fue agradecimiento y servicio. Ahora, como esta mujer, yo sé que Dios ha hecho esto en muchos de nosotros. Hay momentos donde había alguna situación fuerte en tu vida, Dios puso su mano, te tocó, te sanó. Y ahí todo está muy padre, ¿no? Pero dice la Escritura que se levantó y le servía. Y a veces esa parte es donde como que no cayó el 20 completamente. Porque no entramos a la otra parte. O muchas veces nuestra respuesta ha sido muy escasa o nula. Mateo 9, verso 9. Y puede leer todos los evangelios, está lleno de esto. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Quién era Mateo? Un empleado de Hacienda. Era cobrador de impuestos, dice, y estaba sentado al banco de los tributos públicos. Estaba cobrando impuestos, pero impuestos sobre impuestos, exagerado, muy mal ahí, ¿no? Y le dijo el Señor, sígueme, dígalo conmigo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Y dice la Escritura, y se levantó y le siguió. Y si usted ve en la Escritura, no solamente le siguió a la próxima casa donde iba, se levantó y de ahí en adelante siguió a Jesucristo todos los días de su vida. La respuesta al conocer a Jesucristo y al evangelio que había recibido fue, dice que al instante le siguió, sin preguntar, sin nada. Le dijo, él sabía que Dios le había llamado. Verso 27, 9:27 dice, y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dígalo conmigo, 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estaban haciendo mucho escándalo. Dice, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Por qué les pregunta diciendo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Esa palabra de sí, Señor, fue una respuesta. Dios pidió una respuesta. Él les pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? La respuesta, ¿cuál fue? Sí, Señor. Esa respuesta que está hablando, tuvieron fe en su corazón. La respuesta ante la palabra siempre es fe. Y dice la Escritura, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, conforme a la respuesta que me has dado, se ha hecho. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios requiere es fe. Y les preguntó antes de hacer el milagro, el Señor lo hizo. Y dice el verso 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Dios hizo el milagro. Va lo que sigue hacia adelante, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La respuesta antes de nos queda claro, ¿verdad? Dios les pide fe, ellos tenían fe y Dios les sana. Lo que no entiendo, dígalo conmigo, no entiendo, es por qué Jesús les dice, mirad que nadie lo sepa. ¿Nunca se ha preguntado esto?
¿Por qué el Señor les dice, mirad que nadie lo sepa? Ahora, estos dos ciegos habían llegado y dice que estaban gritando, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que habían hecho mucho escándalo. Mucha gente sabía que ellos eran ciegos. Pero el Señor cuando sale, les dice al oído, mirad que nadie lo sepa. Yo pienso, aclaro, que esto era algo así como una broma del Señor para con ellos. Me imagino al oído riéndose el Señor diciendo, mirad que nadie lo sepa. Ahora, ¿esto era posible? No era posible. ¿Por qué? Porque todo el mundo quien le viera diría, oigan, ¿ustedes no estaban ciegos? Si es que podían hablar. ¿Cómo ellos iban a callar? Claro que no, el Señor no estaba pidiéndoles que callaran. Pero lo que sucedió, que era tan glorioso, tan tremendo lo que había sucedido, que ellos hicieron todo lo contrario, difundieron su fama, lo que el Señor había hecho. La respuesta que tuvieron ante el Evangelio, ante la palabra, fue divulgar sus grandezas, su poder. ¿A cuánta gente, verdad? Muchas veces la Escritura nos dice, id y predicad el Evangelio, y no dicen nada. A ellos les dijeron, no digan nada, y difundieron la fama por todos lados. Como que estamos medio al revés, ¿no? Pero qué tremendo que esta fue la respuesta. Entonces le digo algo, es muy importante, Dios demanda una respuesta. Si usted vino solamente para sentarse en este lugar sin pensar que el mensaje de hoy requiere una respuesta, se equivoca. Hoy necesitamos responder, y cada vez que estamos en esta palabra necesitamos responder ante lo que Dios ha hablado. Porque si solamente venimos, nos sentamos, escuchamos, pero no respondemos, entonces este evangelio no nos va a beneficiar como debería de beneficiarnos. No nos va a ser de tanto provecho, y el problema no es el evangelio, sino la respuesta que estamos dando al evangelio. Regresando a Miqueas capítulo 6, verso número 8. Este verso ha estado clavado en mi corazón estos días, y yo quiero hablarle acerca de 3 respuestas. Dígalo conmigo, 3 respuestas ante la palabra que Dios habla en nuestras vidas, ¿sí? Y yo me encontré en Miqueas 3, verso 6, verso número 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Solamente hacer, póngale subrayo usted ahí, hacer justicia. Número 1. Número 2, amar, subrayo usted amar, misericordia. Y número 3, humillarte, subrayo usted humillarte ante tu Dios. Tres respuestas: acción, amor y humillación. Yo quiero empezar con la primera. La Escritura nos habla, y lo primero que el Señor le dice o está diciendo Miqueas proféticamente a la iglesia, le está diciendo lo que el Señor pide, lo que el Señor ya ha hecho en tu vida. Todo lo que Él ha hecho demanda algo de ti. Lo primero que está demandando es acción. Nos está diciendo hacer misericordia. Otras versiones está hablando de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios ha hecho. Mire, cuando un creyente se encuentra con Jesucristo, se encuentra con la justicia, cuando es lavado por su sangre y ha nacido de nuevo, ha habido el milagro del nuevo nacimiento, le ha sido, ¿verdad? Primero ha sido justificado, ha sido pasado de ser una persona culpable ahora a ser una persona inocente, no por él, sino por la obra de Cristo Jesús. Pero también la Escritura nos habla y nos muestra que nos ha sido impartida su justicia. Y el hecho de que nos sea impartida su justicia significa que Él nos ha dado la capacidad de vivir en esa justicia, porque antes no la teníamos. Aunque tú querías hacer lo bueno, no podías. Pero ahora el Espíritu de Dios está en ti, Él ha obrado en tu vida y ahora tú puedes hacer lo que es correcto. Pero aún así Dios no hace lo que es correcto. Tú necesitas hacer lo que es correcto, y nos dice la palabra hacer justicia. Nos habla de acción. Dígalo conmigo, acción.
Esta preciosa palabra demanda acción. Aquí hay un tesoro de valor incalculable, pero si no hay acción, dígalo conmigo, si no hay acción, no hay vida. No va a haber la vida que Dios desea. Por toda la escritura, Deuteronomio capítulo 5, verso número 1, ¿verdad? La escritura nos habla, Moisés está hablando, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, estaban ellos siendo preparados para entrar a la tierra prometida. Moisés estaba hablando ya sus últimas palabras y él estaba diciendo, oye Israel, oye Veracruz, oye Boca del Río, oye iglesia, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos, dígalo conmigo, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. ¿Para qué está usted en este lugar? Está usted para que conozca la palabra, la aprenda. Por favor, aprenda la palabra. Pero una vez que la ha aprendido, lo que sigue es ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Capítulo 6 de Deuteronomio, verso 3, dice, oye pues, oh Israel, cuida. Y fíjese bien, le dice, si usted busca en una concordancia, todas las veces que el Señor le está hablando de poner por obra, se va a encontrar verso tras verso, dice, cuida. Dile a la persona que está a tu lado, cuida de poner por obra. ¿Por qué la Escritura nos dice, cuida de poner por obra? Mire, conozco al Señor desde el 85 por su gracia. Tengo 28 años más o menos de ser creyente. Y en todo este tiempo he visto muchas veces que a la iglesia se le olvida poner por obra lo que el Señor habla en nuestras vidas. Se nos olvida por ratos y a veces se nos olvida por temporadas. Y dice aquí la Escritura, Moisés está hablando a su pueblo y dice, cuida de poner por obra. Y mire, ahí viene la bendición. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. El Señor le está diciendo, mira, lo que sigue es una tierra donde fluye leche y miel. Lo que sigue va a ser un tiempo de abundancia, un tiempo tremendo en sus vidas. Pero les dice, cuídate de enfocarte en esa bendición y olvidarte de poner por obra. ¿Cuántas veces Dios bendice a nuestra vida y nos enfocamos en la bendición y nos olvidamos lo que Dios ha dicho y que Él desea hacer en nuestra vida? ¿Sí me está oyendo, por favor? ¿Sí? Se nos olvida. ¿Sabe por qué? Porque viene, o muchas veces, yo creo que el concepto de religiosidad, el más claro y más sencillo es saber lo que tenemos que hacer, pero no hacerlo. Un religioso es alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Dice que fluye leche y miel y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Sus mandamientos no son solo para conocerlos, son para obedecerlos, son para guardarlos, son para ser puestos por obra. Dígalo conmigo, la verdadera fe requiere acción. La verdadera fe requiere acción. La verdadera fe, ¿verdad? Nadie puede decir que tiene verdadera fe a menos que sus obras lo comprueben. A menos que haya obras que comprueben esto. Usted lo sabe, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, escúcheme bien. ¿En qué manera, en qué áreas ha puesto por obra la palabra del Señor esta semana? ¿Qué áreas Dios ha hablado a su vida y usted ha dicho, voy a hacerlo, y lo he hecho o lo hice esta semana? ¿Sabe qué pasa? Algunas veces se nos junta la tarea
se nos junta la tarea. Y Dios ha hablado ya, y usted puede identificar por lo menos 4 o 5 áreas o puntos donde Dios ha hablado a su vida. Y usted está, ¿verdad?, como el chapulín colorado diciendo, sí lo voy a hacer, ¿verdad? Sí lo hago. Y nos olvidamos, o muchas veces estamos en nada más ahí, como diciendo, como quien se pone a la orilla de un trampolín y está como que sí me voy a aventar. Todo el mundo lo está viendo y dice, pues ya aviéntate. Pero no nos aventamos. ¿Qué áreas? Por favor, yo nada más le pido algo, identifique un área en su vida que Dios ha hablado esta semana y no lo ha hecho. A ver, los que ya hayan identificado algún área, levante su mano derecha. No le voy a preguntar cuál. ¿Ya identificó alguna? ¿Qué tiene que hacer? Póngalo por obra esta semana. El Señor le ayuda. El Señor le ayuda, dice, yo sé que tengo que ordenarme en tal punto. Vamos, empiécele. Tal vez no acabe esta semana, pero empiécele. Y Dios le ayuda. Empiece a hacerlo. Dígalo conmigo, la obediencia desata bendición en mi vida. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y no nada más dice oyeres, dice para guardar y poner por obra. Ahora, aquí creo que hay un énfasis. Dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice y te alcanzarán. Y vuelve a decir, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Puede ver usted esto? Que alguien le diga, ¿de dónde vienes? Dice, vengo corriendo porque me viene siguiendo una bendición y no quiero que me alcance. Dice, te seguirán y te alcanzarán. Hay gente corriendo tras la bendición, pero hay veces que la bendición corre a alcanzarte. Tú dices, yo no sé ni cómo fue. Es más, era lo que menos pensaba, pero Dios lo hizo. ¿Y sabes por qué? Muchas veces, claro que a veces Dios en su misericordia lo hace antes, pero siempre está demandando obediencia. Alguien me decía esta semana, dice, nunca me habían aumentado el sueldo y me aumentaron el 33%. Wow, digo, ¿dónde trabajas? Digo, ¿sí? Dios haciendo, bendiciendo en nuestras vidas, en sanidad, en protección, guardándonos. Por favor, la respuesta, si Dios ya la ha bendecido, la respuesta es obediencia. La respuesta, el Evangelio demanda respuestas. Si no hay respuestas, no hay crecimiento. Hacer justicia, hacer lo que Dios quiere. Venimos a escuchar instrucciones. Sí, usted toma instrucciones y sale y las obedece. Yo sé que no está muy emocionado de esto, ¿verdad? Pero es necesario, es necesario. Segunda respuesta que Dios pide. En la primera podíamos quedarnos, pero bueno. Segunda respuesta que Dios pide. Dice amar, misericordia. Amor por Dios. Amor por Dios. Dice, la palabra nos habla, literalmente dice amar, misericordia. ¿Qué es la misericordia? O en un plano, o planteando la pregunta correctamente, ¿quién es la misericordia? Jesucristo, nuestro Señor, es la misericordia. Uno de los nombres de nuestro Dios es misericordia. Es uno de los atributos de Dios, la misericordia. Y cuando hablamos, cuando la Escritura habla de atributos, está hablando de lo que Dios es, no solo de lo que Dios hace.
Entonces aquí nos está diciendo lo que el Señor pide de ti es amar la misericordia. Se trata de amar a Dios, se trata de que cada día yo entienda que tengo que crecer en un amor por Dios. Se trata que yo necesito cuidar mi corazón, que cada día tenga una pasión por Él. Y también se trata de que yo pueda tener cuidado y se prenda un foco rojo en mi vida cuando mi amor por Él desciende. Hay momentos donde yo le puedo decir la antesala de una ruina, de una vida de pecado, está en haber descuidado nuestro amor por Él. Piénselo naturalmente. ¿Cómo empieza un divorcio? Empieza porque se descuidó o termina un matrimonio en cosas así, porque antes se descuidó la relación. De la misma manera, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación de amor hacia el Señor? ¿Qué tanta pasión tiene en su vida y en su corazón por Él? Porque si no atendemos a esto, entonces vamos a estar en problemas. Por favor, cuando su amor por Dios esté descendiendo, esté bajando, usted necesita rápidamente alertarse, rápidamente meterse en un tiempo en su palabra, en oración y pedir al Señor que le ayude para que ese amor no descienda, sino crezca. Dice la Escritura, amar misericordia. Esta semana estaba estudiando un poco en el Antiguo Testamento, los 11 primeros capítulos. Y dentro de los 11 primeros capítulos hay una historia muy interesante con lo que es Noé. Y la Biblia nos habla acerca de Noé. La palabra nos muestra de cómo Dios habló de un juicio, de lo que es el diluvio. Dios iba a traer un juicio sobre las naciones en ese tiempo. Dice la Escritura en Génesis 6, versos números 5 al 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz, dice, la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dígalo conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso número 13. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo, dice, los destruiré con la tierra. Verso 14. Hazte un arca, dígalo conmigo, hazte un arca de madera de gofer, dice. Y ahí el Señor dice ahí, verso 22. E hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo estaba estudiando esta porción de la Escritura. ¿Sabe cuánto tiempo existe o existió entre el verso 13 y el verso 22? Entre que Dios vio que la maldad era mucha del hombre y luego el Señor le dijo, bueno, a partir de que Dios le dijo a Noé, hazte un arca, hasta que el juicio de Dios vino. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? 120 años. Oiga, esto en la semana para mí me voló la tapa de los sesos, porque yo estaba preguntando al Señor, decías, ¿por qué es que 120 años de que el Señor dio la palabra y les dijo, hazte un arca, porque he visto que la maldad del hombre es mucha, hasta que Noé la terminó y vino el diluvio? 120 años. ¿Sabe cuál es la respuesta? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Por qué tanto tiempo?
Solo Dios lo sabe. Muchos historiadores creen que el tiempo aproximado que Noé tardó en construir el arca fueron 120 años. Por eso es el tiempo. Imagínense, cada vez que alguien se acercaba a Noé y Noé le preguntaban a Noé, Noé, ¿qué haces? ¿Cuál es la respuesta de Noé? Un arca. ¿Usted cree que era un arca y continuaba clavando? ¿Sabe qué era? Le decía, un arca. Y mejor conviene que te arrepientas, porque viene el juicio de Dios. ¿Sabe qué hacía Noé? Construía y predicaba. Y yo me imagino que había momentos, porque yo creo que Noé era una persona muy diligente, que el Señor le decía, hey, Noé, vas muy rápido, bájale, no le eches tanta galleta, bájale tantito, porque estoy dando tiempo a ver si el pueblo se arrepiente. Yo estaba viendo esto y yo digo, Señor, qué tremendo eres. Porque muchas veces nosotros leemos la palabra y leemos en el de Noé hazte un arca y en un minuto llegamos y hizo lo que el Señor le dijo. Y casi nosotros pensamos, ¿verdad? Como dijo, Dios le dijo hazte un arca porque ahí viene el diluvio y ahí se fue todo. Pero no fue así, no fue así. Y la respuesta es la misericordia de Dios. Y muchas veces, en muchas ocasiones, Dios ha hablado a nuestra vida y la misericordia está deteniendo las consecuencias del pecado, de la maldad, de hacer lo malo. Y eso no implica que no llegará al juicio de Dios. Porque mucha gente se engaña pensando de como no ha habido una consecuencia inmediata, piensan que nunca llegarán las consecuencias. Pero tarde o temprano llegan las consecuencias y persistimos en una necedad. Pero el Dios de misericordia les dijo, le detuvo esto. Aunque llegando el tiempo, sucedió. Ahora, Dios tuvo misericordia y fue algún proceso muy largo. Hay otras veces donde no ha sido tanto el tiempo. Dile por favor a la persona que está a tu lado, no experimentes, por favor, no te pongas a pensar cuánto va a tardar la misericordia, mejor obedece a lo que Dios ha hablado. Pregunta por favor, ¿amas la misericordia? ¿Amas a Dios? ¿Qué tanto lo amas? ¿Qué tanto? Mire, la escritura nos muestra, nada más vaya ahí, Mateo 19, verso 21, nos habla acerca, la escritura nos habla acerca del joven rico, puede leer toda esta escritura, pero dice la escritura que después de que este hombre ya le había dicho todo lo que estaba haciendo, el Señor le dijo, Jesús le dice, verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Déjeme y le parafraseo este versículo. Jesús le dijo, si quieres seguirme, vas a tener que amarme más a mí de lo que amas tus posesiones materiales y tu dinero. Y no le estoy hablando una herejía. Esto fue lo que el Señor le dijo. Le dijo, si quieres seguirme, vas a tener que amarme más. No era que sus posesiones le estorbaran. Es más, Dios podía utilizar la riqueza que él tenía para extender su reino. El problema era que amaba esas posesiones más que a Dios. ¿Quiere ver la respuesta de este joven? Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Déjeme y se lo parafraseo. Oyendo el joven esta palabra, se entristeció porque amaba mucho sus posesiones.
Qué tremendo, ¿no? Cuando dice se entristeció, yo me pongo a pensar, es que Jesús le pidió algo imposible. ¿Jesús le pidió algo imposible? Claro que era algo difícil para él, pero no era imposible. Pero prefirió darse la vuelta que amarlo a él. ¿Y cuánta gente vive la misma historia? Prefiere bienes materiales, otras cosas, que a Dios. Nosotros tenemos que saber que lo que Dios desea, lo que Dios está pidiendo, la respuesta al Evangelio es amor por Dios. Y si no hay amor por Dios, no lo habrá. Por favor, no se engañe, no lo habrá por el prójimo. No lo habrá. La Escritura dice que si tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero todo aquel que no ama a Dios no puede amarse a sí mismo. Porque si se ama a sí mismo, procurará lo mejor para su vida y lo mejor es Dios. ¿Por qué cree que el Señor en Juan 21:15 le pregunta 3 veces, al final de todo el mensaje, le pregunta 3 veces a Pedro? Sí, le dice, Pedro, ¿me amas? Y la primera vez le dice, ¿me amas más que estos? La primera vez le dice, ¿me amas más que estos? Las otras 2 veces nada más le dice, ¿me amas? Y como ya le he dicho, el Señor no hace preguntas porque no sepa la respuesta. El Señor hace preguntas para que nosotros sepamos la respuesta. Y la respuesta es, Él dijo primero, sí Señor te amo, y luego al final dijo, pues tú lo sabes todo, Señor. ¿Por qué? Porque si no le amaba a Él, no iba a amar lo que Dios amaba. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Pedro, me necesitas amar, porque si no, no vas a poder amar lo que Dios ama y lo que yo te estoy encargando. Cuán importante es que recordemos que nuestro amor por Dios es importante. Están ligados nuestras acciones a nuestro amor por Dios. Tercer punto, ¿quiero oírlo o ya mejor nos quedamos ahí? Tercer punto. Ahí va la estocada final. Tercera respuesta que Dios pide, humillarse ante Él. Humillarse ante Él. Mire, hablando del género humano, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta desprendernos de nuestro orgullo y humillarnos, verdaderamente humillarnos? Porque usted puede estar de rodillas y tener una soberbia tremenda. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay gente que prefiere morir a reconocer que se equivocó, a reconocer que actuaron mal, a reconocer que se equivocaron. Y muchas veces le dice, oye, pero mira, pues nada más necesitas por reconocerlo y empezar a enderezar el asunto. Dices, no, ¿cómo crees? Me van a decir, te lo dije. Por favor, por favor. ¿Cómo está su corazón? ¿Hay orgullo en su vida? El orgullo se manifiesta en una autosuficiencia. Separados de Dios. Separados de Dios. Mire, la Escritura nos habla, Dios es soberano. Hay mucho que habla acerca de la soberanía de Dios. Es otro de los atributos de Dios. Es una doctrina en cuanto a lo que es la soberanía de Dios. El Señor es dueño de todo, es creador de todo. Él es omnisciente, omnipotente. Él es incomparable, invencible. Es tremendo lo que Él es. Eso es por un lado, está la soberanía de Dios. Nada se mueve sin que Dios lo permita. Pero también la Escritura nos habla
acerca de la voluntad que Dios le ha dado al hombre. Y la Escritura nos muestra acerca de ese libre albedrío, una libre voluntad que Dios le dio al hombre, y está desde el Génesis. En Génesis capítulos 2 y 3 nos habla cómo Dios puso al hombre y la mujer en un huerto, el huerto del Edén, y le dijo que podía disfrutar y comer de todo. Y dentro de ello estaba el árbol de la vida, del cual él podía tomar, pero había un árbol del cual él no podía tocar, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué el Señor, verdad, le dice, puedes comer de todo, pero de este no lo puedes comer? ¿Para qué el Señor deja eso ahí? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería de alguna manera probar la obediencia del hombre. Todo el reino de Dios se fundamenta en cuanto a lo que es la obediencia. Y era necesario que el hombre utilizara o ejerciera su voluntad para poder decir no, de alguna manera no tomar de ese árbol. ¿Por qué era que el Señor no quería que tomaran de ese árbol? Porque al tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya no necesitaban, o ellos creían que ya no necesitaban a Dios. Ya no necesitaban preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está bien o qué está mal? Ellos podían decidir qué está bien y qué está mal. En otras palabras, su bien y su mal ya no estaba en Dios, sino estaba en ellos mismos. Y esto es algo tremendo, porque si usted, verdad, en una universidad, en muchos lugares, verdad, habla usted acerca de esto y dice, esto está bien y esto está mal. Muchos te dirán, no, lo que tú dices que está bien, para mí está mal. Y lo que tú dices que está mal, para mí está bien. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y muchas veces es complicado que la gente pueda, porque ellos dicen, si tú te sientes bien, hazlo. Pero no es así. Entonces, en el momento que el hombre tomó de ese árbol, tomó del árbol de la ciencia, del bien y del mal, en ese momento entró el orgullo en su corazón. Dígalo conmigo, orgullo, soberbia, autosuficiencia. Y empezaron todos los problemas en la humanidad. La Escritura habla un capítulo después, en Génesis 4, cuando el Señor está hablando acerca de Caín y Abel. Dios habló con Caín y les dice, mira, solo tienes que cambiar tu ofrenda, solo tienes que dejar de hacer lo que está mal para hacer lo bueno. Pero el hombre cayó en el engaño diciendo, mi hermano es el problema. ¿Cuánta gente dice, no, mira, es que tú no sabes? Mi esposa es el problema, mis hijos es el problema, mi jefe es el problema, mi pastor es el problema, el presidente es el problema, ¿verdad? Todo el mundo ahorita tiene esa buena excusa, ¿no? Lo que Dios espera de nosotros, dice, humillarte ante Él. Por favor, la respuesta a la palabra, al evangelio es, humíllate ante Él. Deja de andar pataleando, deja de andar luchando con Dios, ríndete a Él. Dios obra en un corazón que se ha rendido, que se ha humillado, que deja de echarle la culpa a todo mundo y empieza a tomar su responsabilidad. Y empieza a hacer lo que Dios le dijo. Hay muchos que dicen, no, pues hasta que él lo haga o ella lo haga, yo lo voy a hacer. Así no es. Haga lo que tiene que hacer. La palabra nos habla y nos da un ejemplo tremendo. Daniel, capítulo 4, verso 31, nos habla de un hombre llamado Nabucodonosor. Un hombre tan soberbio que se mandó a hacer una estatua tremenda y ordenó a todos que adoraran esa estatua. Y el Señor le advirtió y le dijo varias veces que no lo hiciera. Y la Biblia nos dice en el verso 31,
hablando al rey Nabucodonosor, diciendo: el reino ha sido quitado de ti. Verso 32, dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. A él sí le decían: ¿qué onda? Hasta ahí lo voy a dejar. Como una bestia andaba. Dice la escritura que se mojaba con el rocío, su cabello creció como un animal, una bestia, sus uñas. ¿Hasta dónde llegó este hombre? ¿Hasta dónde estaba su soberbia, su altivez? Dice el verso 34. Puede leer todo esto. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dígalo conmigo, al fin. Dice: alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. ¿Sabe qué? Él perdió la razón desde que dejó de pensar que Dios era Dios y empezó a pensar que que Nabucodonosor era Dios. Y luego dice ahí: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Y dice: y su reino por todas las edades. Y sigue la escritura ahí hablando. Sigue la escritura ahí mostrándose. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Sí. Y dice el verso 37: yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, al Rey de reyes, ¿sí? Dice: porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, dice, justos. Él puede humillar, dígalo conmigo, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dile a la persona que está a tu lado: ahí te hablan. Mire, para terminar, yo busqué literalmente lo que significa humillarse. ¿Quieres saber lo que significa literalmente humillarse? ¿Seguro? Literalmente significa hacer bajar de montes y collados. Dile a la persona que está a tu lado: bájate de tu monte. Baja, dice hacer bajar. Ahí está la confirmación bíblica de cuando alguien agarra monte. Dice: ya agarró monte, no, ya ya se desvió. Pero dice la escritura: hacer bajar a alguien. Cuando dice la escritura: oh montes, y luego dice: oh collados. Cuando habla de los montes, está hablando de gente en soberbia, en altivez. Y cuando habla de valles, está hablando de gente que ha estado en depresión, en desánimo. Habla de los valles que se levanten y los montes que se bajen. Y algunas veces necesitas de las dos, ¿no? Pero el Señor está hablando y está diciendo: bájate de tu monte. A veces algunos así como que se empiezan a elevar, ¿no? Y tienes que agarrarlos y... A ver, asiéntate, ¿no? Se trata de lo que lees, se trata de darle gloria, se trata de darle honra. Y la escritura, una demanda del evangelio nos está hablando de mantenernos humillados delante de Él. ¿Por qué nos manda mantenernos humillados? Si el Señor quiere vernos siempre de rodillas, lo que está hablando es que nos está hablando de mantenernos en una actitud en la cual, ¿verdad?, Él está obrando en nuestra vida. ¿Cuántas veces a una persona primero tienes que convencerla de que está mal? Y claro que es bien difícil y tú no puedes, solo el Espíritu Santo realmente puede. A veces el Señor te utiliza, pero si el Señor no está ahí, es bien, no puedes convencer a alguien de que está equivocado, pero el Espíritu Santo puede. Pero cuando estamos, ¿verdad?, hay dos maneras de humillarnos o de ser quebrantados. Uno es que la roca caiga sobre ti, y usted puede ver aquí el ejemplo de Nabucodonosor.
u otro es que usted caiga sobre la roca. Dile a la persona que está a tu lado, escoge. Y te escojo, te recomiendo que caigas sobre la roca, porque la roca es más alta que tú y que yo y te va a despedazar. Humíllate. Tercera respuesta al Evangelio: humíllate. Humíllate ante tu Dios. Humíllate ante el Evangelio. Humíllate ante lo que Dios está haciendo y ruega y clama y suplica. Reconoce en lo que te has equivocado y pídele de su ayuda. Porque si amas la misericordia, Él no te va a abandonar, no te va a dejar. Si dices, Señor, lo entiendo y pongo por obra, corro a obedecer tu palabra, claro que el resultado va a ser bendición, mi amado. Cierre sus ojos, por favor. Como conclusión, el Evangelio demanda una respuesta. Demanda que respondamos ante lo que Dios ha hecho o va a hacer. Por favor, mi amado, responde. Si dices, Señor, reconozco que me has llamado a acción y no he accionado, necesitas prontamente accionarte. Si dices, reconozco que me has llamado a amarte y mi amor por ti ha decaído. Si dices, yo sé que tengo que humillarme delante de Dios y en lugar de estar de rodillas me he quedado parado, me he quedado justificándome y echándole la culpa a otros, dile, perdóname. Y si en estas tres áreas o en alguna de ellas no has respondido al Evangelio, por favor responde poniéndote de pie y orando al Señor y pidiéndole al Señor que Él te ayude. Si en alguna de estas áreas no lo has hecho, ponte de pie y dile al Señor, Señor, decido responder ante esta palabra. Vamos a adorarle un momento. Haga lo que ya ha oído. Haga lo que ya ha oído. Humíllese. Ámelo. Pídale perdón por la falta de acción. Y ruegue al Dios de la misericordia que haga algo hoy en su vida mientras la adoramos.